Cada año, en el mundo, se fabrican millones de metros cúbicos de poliestireno expandido. Un material sin el cual sería imposible imaginar la construcción y el embalaje modernos. Ligero, cálido y, en apariencia, simple. Esconde en su interior una compleja cadena química, donde cada gránulo aumenta su tamaño decenas de veces. Pero hay un detalle que nunca te contarán en los libros de texto comunes. En cada diminuta perla se esconde un gas, capaz de transformarla en una estructura esponjosa pero resistente. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que cambiará tu percepción sobre este material cotidiano pero asombroso. El poliestireno expandido se hace a partir de unas pequeñas perlas especiales de poliestireno. Es como la sémola, pero de plástico. Para hacer estas perlas se toma una sustancia química llamada etilbenceno y se calienta hasta que se convierte en estireno. Luego, este estireno se mezcla con agua y una sustancia especial que ayuda a formar pequeñas gotitas. Estas gotitas se calientan de nuevo y se les añade otro ayudante químico, que hace que las gotitas se unan en largas cadenas y se conviertan en perlas de plástico sólidas. Pero eso no es todo. Dentro de cada una de estas perlas se introduce un poco de gas, pentano o dióxido de carbono. Este gas es como un pequeño dispositivo explosivo dentro de la perla. Cuando luego las perlas se calientan, el gas se expande e infla la perla, como un globo. Y así es como se obtiene el poliestireno expandido. Un montón de perlas infladas, pegadas entre sí. La primera etapa principal en la producción de poliestireno expandido es la preexpansión de los gránulos de poliestireno. Los gránulos se cargan en una cámara especial del preexpansor, donde se someten a la acción del vapor de agua, a una temperatura de 100 o 110 grados Celsius. Bajo la influencia del vapor, el pentano dentro de los gránulos comienza a expandirse, aumentando su tamaño 20 o incluso 50 veces. Este proceso puede ser de una sola vez o múltiple, dependiendo de la densidad deseada del producto final. En la expansión múltiple, los gránulos pasan por varios ciclos de calentamiento y enfriamiento, lo que permite controlar con mayor precisión su tamaño y estructura. La temperatura y la duración del tratamiento se regulan cuidadosamente. Incluso las más mínimas desviaciones pueden provocar una estructura irregular en el material. Después de la expansión, los gránulos se convierten en perlas ligeras con una estructura porosa. En esta etapa, es importante asegurar un enfriamiento uniforme para evitar la deformación o el apelmazamiento de los gránulos. Los gránulos preexpandidos necesitan un acondicionamiento, un proceso que permite estabilizar su estructura. Esta etapa es crítica para la calidad del producto final. Los gránulos se almacenan en silos especiales durante 24 horas a temperatura ambiente y con una humedad específica. Durante el acondicionamiento ocurren varios procesos importantes. En primer lugar, el vapor residual dentro de los gránulos se condensa, creando un vacío parcial. En segundo lugar, el aire del ambiente penetra gradualmente en los gránulos a través de los microporos, compensando la presión. Este proceso asegura la estabilidad del tamaño de los gránulos y su preparación para la siguiente etapa de moldeo. La calidad del acondicionamiento influye directamente en la fuerza de adhesión entre los gránulos en el producto terminado. Unos gránulos insuficientemente acondicionados pueden dar lugar a puntos débiles en la estructura del poliestireno expandido o incluso a la delaminación de los bloques. La etapa más responsable es el moldeo de los bloques de poliestireno expandido. Los gránulos acondicionados se introducen en moldes metálicos especiales, moldes de bloque, que pueden tener diferentes tamaños según las necesidades de la producción.
Los tamaños de bloque más comunes son 1000 por 500 por 1000 milímetros o 1000 por 1200 por 1000 milímetros. En el molde de bloque, los gránulos se someten de nuevo a la acción del vapor de agua, a una temperatura de 110 grados. El vapor se suministra a través de orificios especiales en las paredes del molde, asegurando un calentamiento uniforme en todo el volumen. Bajo la influencia del vapor, los gránulos se expanden adicionalmente y se adhieren entre sí, formando un bloque sólido. El proceso de moldeo dura de 8 a 15 minutos, dependiendo del tamaño del bloque y la densidad deseada. Es críticamente importante mantener una distribución uniforme del vapor, ya que un calentamiento desigual puede llevar a la formación de zonas densas y sueltas en el bloque. La presión del vapor también se controla cuidadosamente. Una presión excesiva puede deformar el bloque o incluso destruirlo. Después del moldeo, los bloques de poliestireno expandido se someten a un enfriamiento controlado. Este proceso no es menos importante que las etapas anteriores, ya que un enfriamiento rápido o desigual puede provocar tensiones internas y la deformación de los bloques. Primero, los bloques se enfrían con agua hasta una temperatura de 40 o 50 grados. Luego se mantienen al aire hasta que se enfrían completamente a temperatura ambiente. Todo el proceso de enfriamiento dura unas 5 horas. Durante el enfriamiento, en los bloques ocurre la estabilización de la estructura. Desaparecen las tensiones internas y se forma la porosidad final del material. Después del enfriamiento, los bloques se almacenan en almacenes durante 48 horas. Esto permite que el material repose, completando todos los procesos internos de estabilización y adquiriendo sus propiedades físico-mecánicas finales. Los bloques de poliestireno expandido terminados se someten a un procesamiento mecánico para darles una apariencia comercial y las dimensiones necesarias. Primero, los bloques se recortan en máquinas especiales con hilos calientes, eliminando las irregularidades y formando dimensiones geométricas precisas. A continuación, los bloques se cortan en planchas del grosor necesario. Para ello, se utilizan máquinas de corte térmico con control numérico computarizado, que garantizan una alta precisión en las dimensiones y una superficie lisa. El hilo caliente se calienta a una temperatura de 200 grados y corta fácilmente el poliestireno expandido sin deformar su estructura. En las empresas modernas se utilizan líneas automatizadas que pueden producir planchas de diferentes grosores, desde 20 hasta 500 milímetros. La precisión del corte es de más o menos 1 milímetro, lo que cumple con los más altos estándares de calidad. Cada lote de producto terminado pasa por un control de calidad obligatorio. Se comprueba la densidad del material, su resistencia a la compresión y a la flexión, la conductividad térmica, la absorción de agua y la estabilidad dimensional. Estos indicadores deben cumplir con los requisitos de las normas nacionales e internacionales. Se presta especial atención a la verificación de las dimensiones geométricas de las planchas y la calidad de la superficie. Las planchas con defectos, grietas, irregularidades o desviaciones de tamaño se rechazan y se envían a un reprocesamiento. Las planchas de poliestireno expandido terminadas se empaquetan en una película de polietileno para protegerlas de daños mecánicos y de la humedad. El embalaje también contiene una etiqueta con información sobre la marca del poliestireno expandido, sus características principales y la fecha de producción. Todo el ciclo de producción del poliestireno expandido, desde la materia prima hasta el producto terminado, dura de 2 a 3 días y requiere un estricto cumplimiento de los parámetros tecnológicos en cada etapa. Esto es precisamente lo que garantiza la alta calidad y fiabilidad del material, que se utiliza ampliamente en la construcción moderna.
Cada año, en el mundo, se producen más de 25 millones de toneladas de cobre, pero solo una pequeña parte de este metal pasa por la selección más estricta. Para crear los cables del metro de Dubái, donde la arena se derrite y la tecnología no tiene margen de error. Aquí, bajo el desierto, el cobre recorre un camino desde el fuego incandescente hasta hilos ultrafinos que sostienen un imperio de electricidad. ¿Cómo exactamente se convierte el cobre en los nervios de una metrópolis? ¿Y qué esconde la etapa final de la producción, de la que ni siquiera los ingenieros hablan? Mira hasta el final y descubrirás un secreto que no se cuenta ni en las fábricas. El cobre. No es solo un metal, es un verdadero superhéroe entre los conductores. Conduce la electricidad muy bien, es flexible y duradero. Por eso fue elegido para crear los cables, que deben soportar no solo la carga diaria, sino también las duras condiciones del clima desértico y el mundo subterráneo del metro. En los últimos años, el volumen de consumo de cobre para las redes eléctricas del metro de Dubái ha crecido en promedio un 10% anual. El año pasado, según datos oficiales de los grandes fabricantes, se produjeron alrededor de 3.500 toneladas de hilos de cobre, en forma de cables terminados, para satisfacer las necesidades del sistema de transporte de Dubái. Inicialmente, los bloques de cobre, que se funden previamente en grandes lingotes rectangulares, se almacenan en zonas especiales cerca de los hornos de fundición. Allí se comprueba su calidad, se marcan y se preparan para la carga. Para mover los pesados bloques se utilizan potentes montacargas, grandes sistemas de grúas o sistemas de cintas transportadoras especiales. Por ejemplo, un montacargas se acerca al bloque, lo levanta con sus horquillas y lo transporta cuidadosamente a la zona de fundición. Los propios hornos, que están calentados a temperaturas muy altas, tienen compuertas o mecanismos de carga de entrada que se abren para recibir el material. Durante la carga, a menudo se utilizan sistemas de grúas con ganchos o pinzas magnéticas que sujetan los bloques y los bajan con cuidado al horno. Gracias a los sistemas automatizados, el operador controla el proceso mediante monitores y joysticks, coordinando los movimientos de la maquinaria sin contacto físico directo con el metal, lo que garantiza la máxima seguridad del personal. Todos los trabajos se realizan bajo un estricto régimen tecnológico para mantener el orden correcto de carga y asegurar una fusión uniforme del cobre. Después de la carga, las compuertas se cierran herméticamente y comienza la fundición. Todo el proceso está organizado de tal manera que se minimizan las pérdidas de metal y se asegura el funcionamiento continuo de la fábrica. La temperatura en estos hornos alcanza varios cientos de grados Celsius, asemejándose a una verdadera fusión volcánica que emite una luz brillante y un calor increíble. El cobre se derrite lentamente, convirtiéndose en un líquido espeso y brillante que fluye como un río por canales metálicos. Este metal fundido es el comienzo de una nueva forma de vida para el cobre, ya que pronto no será solo una pieza en bruto, sino una verdadera arteria para la electricidad. El flujo de cobre líquido se dirige a moldes especiales, donde se solidifica y enfría rápidamente, formando largas varillas o barras. Los futuros hilos. Estas varillas tienen un grosor considerable, mucho mayor que el de un lápiz común. Pero para que el cobre pueda conducir electricidad a través de cables delgados, es necesario hacerlo ultrafino y extremadamente resistente. Precisamente para eso, existen máquinas especiales, los trenes de trefilado. Sus potentes pinzas de estirado sujetan firmemente la varilla de metal y la tiran a través de pequeños orificios que se van reduciendo gradualmente.
Este proceso es similar a cómo una persona estira la masa para hacer un hilo largo y delgado. Gracias a los trenes de trefilado, el cobre se vuelve ultra fino. De un grosor de varios milímetros, el hilo se convierte en alambres delgados de unas pocas décimas o incluso centésimas de milímetro, casi transparentes. Sin embargo, a pesar de esto, siguen siendo increíblemente resistentes y capaces de soportar una alta corriente eléctrica y cientos de kilómetros de instalación. El proceso de trefilado se realiza en varias etapas. Primero, la varilla grande pasa por un orificio de diámetro mediano. Luego, a través de orificios de conformado cada vez más pequeños, varias veces seguidas. Esto permite no solo reducir el diámetro del alambre, sino también hacer su superficie exterior perfectamente lisa, sin grietas ni irregularidades. La lisura es muy importante, ya que influye en lo bien que el alambre conduce la electricidad y cuánto tiempo durará en el cable. Paralelamente, el metal se calienta y se enfría de una manera especial, lo que se conoce como recocido. Ayuda a mantener la flexibilidad del cobre, reduce las tensiones internas y evita la fragilidad en los alambres delgados. Gracias a esto, los cables no solo son fiables, sino también lo suficientemente flexibles como para poder torcerlos y tenderlos fácilmente en el metro. El ciclo tecnológico del trefilado de alambre suele incluir de 8 a 12 superficies de estirado, lo que garantiza un ajuste preciso del diámetro de los hilos a nivel de micrómetros. Al mismo tiempo, el coeficiente de rendimiento del material útil alcanza el 95%. Y los residuos se reciclan en su mayoría de nuevo en el ciclo de producción. Primero, cada hilo se recubre cuidadosamente con una capa de material aislante, generalmente plástico, polímeros o compuestos especiales de caucho. Estos recubrimientos crean una barrera resistente que previene cortocircuitos, protege los alambres de la humedad, el polvo y los daños mecánicos. El aislamiento se aplica de manera uniforme mediante mecanismos semiautomáticos, donde el alambre pasa a través de boquillas con material fundido. Esta capa se enfría y endurece rápidamente. El material aislante, que recubre los hilos de cobre, está compuesto por mezclas poliméricas modernas, capaces de soportar un rango de temperatura de menos 40 a más 90 grados Celsius y de mantener la elasticidad incluso en condiciones de alta humedad. El coste de los materiales aislantes representa aproximadamente el 30% del peso total del cable. A veces, el material de aislamiento se complementa con aditivos especiales para aumentar la resistencia al calor y a la radiación ultravioleta, ya que los cables se utilizan en condiciones difíciles. Después del aislamiento, varios de estos hilos se trenzan en haces y la capa exterior de aislamiento se hace aún más gruesa, a veces añadiendo un blindaje de aluminio o acero. Esto protege el cable bajo tierra y en los túneles de daños mecánicos. De este modo, el aislamiento no solo sirve como aislante eléctrico, sino que también prolonga la vida útil de los cables en el duro clima y las condiciones del metro. El blindaje de los cables con hilos de acero o aluminio representa otro 15% del peso del producto. Esto no solo añade resistencia mecánica al cable, sino que también mejora la protección contra las interferencias electromagnéticas, lo cual es especialmente importante en las estaciones de metro, con una gran cantidad de equipos técnicos. Cada año, en el mundo, se funden más de 1.500 millones de toneladas de acero. Pero solo unas pocas de estas moles se convierten en verdaderos gigantes. Ejes del largo de un autobús y con el peso de un tanque,
capaces de hacer girar turbinas, mover barcos y soportar los embates de los elementos. No se estampan, se forjan, se templan y se pulen con una precisión de décimas de milímetro. Esta es una historia de fuerza, fuego y acero, domada por el hombre. Pero lo más interesante no está en el proceso. Hay un detalle que no se indica en ninguna ficha técnica. Y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué incluso el acero más fuerte a veces se rompe. Todo comienza no en un torno, sino en la nave de fundición, donde el metal aún no es acero, sino solo una idea, solo un resplandor ardiente sobre los crisoles. Los ejes para turbinas o hélices no se hacen de cualquier cosa, solo de acero aleado de alta resistencia, en el que todo está calculado. Níquel para la tenacidad, cromo para la resistencia, molibdeno para que no tiemble ni siquiera a revoluciones vertiginosas. El metal se introduce en el horno, se calienta a 1600 grados Celsius y se derrite, pesado, denso, como magma. Todas las impurezas, escoria, gases, microrresiduos, se eliminan obligatoriamente. Después de la fundición, el metal se vierte en moldes. Pero no es una pieza terminada, solo un lingote. Grueso, tosco, como un bloque que a veces pesa de 20 a 100 toneladas, dependiendo de su futuro propósito. Esta pieza en bruto vuelve al fuego. Se calienta en un horno de forja a una temperatura de unos 1250 grados, hasta que el acero se vuelve de un amarillo brillante, casi blanco, pero aún no líquido. En este estado es maleable como masa fresca, pero el peso no desaparece. Varias decenas de toneladas de masa incandescente que no puedes empujar con una pala. La futura pieza en bruto se saca con una grúa y comienza la preparación para la forja. Y entonces, el futuro eje se coloca bajo una prensa hidráulica. Es una prensa de 20.000 toneladas de presión, a veces incluso más. Bajo la prensa, la masa comienza a estirarse, a comprimirse, a transformarse de un simple lingote a una forma funcional. Los trabajadores vigilan la temperatura, los ejes, las grietas que podrían arruinar toda la pieza. Aquí nadie tiene prisa. El tiempo y la fuerza deben trabajar juntos. Cada compresión es un juego con la plasticidad. La prensa reorganiza la estructura granular del acero, la fortalece a lo largo del eje, le añade tenacidad, resistencia. Porque este eje luego irá a una turbina que funciona con cargas de hasta 600 revoluciones por minuto y vientos de más de 90 km por hora, o a una hélice que debe mover un barco a través de las tormentas. Cuando el eje ya está forjado y un poco enfriado, comienza una etapa sin la cual no resistiría el viento, no soportaría el par de torsión de la hélice, no sobreviviría a la carga de torsión. Hay que templarlo. Cada eje son decenas de toneladas de acero, y la temperatura en su centro baja más lentamente que en el exterior. Por eso, primero se vuelve a calentar por completo, hasta casi 1000 grados, a veces más, dependiendo de la marca del acero. Esto es la austenización. La estructura de la red cristalina cambia. El acero se vuelve más homogéneo, listo para futuros golpes y cargas. Este calentamiento dura horas y a veces más de un día. La temperatura se mantiene estable en hornos, cuyo tamaño es mayor que el de un garaje de autobuses, y el panel de control se parece más a la cabina de un reactor. Allí se controla cada grado, porque si hay un sobrecalentamiento o un salto brusco, el eje se deformará y ya no servirá ni para una turbina ni para un barco. Después del calentamiento, el temple, un enfriamiento brusco. El gigantesco eje, con la ayuda de grúas y cadenas,
se eleva sobre un baño de agua o aceite, y a veces de soluciones poliméricas. El metal, al rojo blanco, se sumerge con un siseo en el baño. De la superficie sale vapor, y el ruido es tal que no sobrevivirías sin tapones para los oídos. La temperatura baja de 900 grados a 100 en cuestión de minutos, y en el acero todo cambia. Aparece una estructura martensítica, dura como el hueso, lista para la carga, pero es frágil. Y para eliminar el exceso de rigidez, el eje luego se somete a un revenido. Esta es la siguiente etapa, una temperatura de unos 550 grados, a veces más. Aquí la estructura se estabiliza, las tensiones disminuyen, el alma metálica se calma. Este proceso transcurre lentamente, hasta 24 horas, dependiendo de las dimensiones. El eje se transforma gradualmente en un equilibrio de resistencia y plasticidad, en un verdadero músculo metálico. Después del tratamiento térmico, el eje ya es fuerza, pero salvaje, aún no domesticada. Por fuera es negro, con cascarilla, la superficie parece la piel de un dragón. Irregular, con pequeñas cavidades en algunos lugares, a veces con brillo, a veces quemada. No se puede instalar en una turbina o en una hélice en este estado. Hay que llevarlo a la precisión, al brillo de espejo, a las micras. Primero viene el mecanizado en bruto. El enorme eje, que pesa como un tanque, se coloca en un centro de torneado. Pero no en uno cualquiera. Aquí, la máquina se parece más a una estructura subterránea. Una bancada con una guía masiva, un carro del tamaño de un armario, un mandril que hace girar piezas de decenas de toneladas. Y cuando ese carro toca el metal, saltan chispas, vuelan virutas, y el ruido es tal que se oye hasta en el tejado. El pulido no se hace una sola vez. Después del desbaste en bruto, viene el fresado de las zonas de asiento, los agujeros para chavetas, las bridas, los canales. Aquí la medición no es a ojo. Láseres, escáneres tridimensionales, micrómetros, sensores especiales que detectan desviaciones del orden de décimas de milímetro. Cuando la forma ya está definida, viene lo más fino, el pulido de acabado. La superficie se pule hasta un nivel en el que comienza a brillar como el mercurio. Los tambores con abrasivo giran a gran velocidad, con refrigeración. Durante el trabajo, la temperatura todavía alcanza los 150 grados, pero ya está controlada, dentro de límites que no alterarán la estructura. A veces, dependiendo de los requisitos del cliente, se añade un recubrimiento por láser o un cromado para proteger contra la corrosión o el desgaste. Esto es especialmente importante para los ejes marinos, ya que allí hay sal, humedad, presión, que no perdonan el óxido. Al final, el eje pasa por un equilibrado dinámico. Se hace girar a altas velocidades, 600 u 800 revoluciones por minuto, según el modelo. Los sensores registran microoscilaciones y los especialistas añaden o quitan gramos de metal donde es necesario, para que en funcionamiento el eje avance como la punta de una flecha, sin vibraciones, sin bamboleos. Como resultado, lo que hace unas semanas era un trozo de metal al rojo vivo. Ahora es un eje de rotación perfectamente calibrado que irá a una turbina eólica, al propulsor de un barco o a un gigante industrial. Liso, especular, con un sello de calidad y un número de serie, espera su viaje. Al mar, a la estepa o a donde se necesite una fuerza de rotación precisa. El eje está listo, brilla, pesa varias decenas de toneladas y tiene la longitud de un autobús urbano. Pero todavía hay que transportarlo a donde se convertirá en el corazón de una turbina o la hélice de un barco. Para ello se recurre a la artillería pesada.
plataformas de 12 o 20 ejes, una grúa de 300 toneladas, escolta, permisos de circulación e incluso el desmontaje de líneas eléctricas. El eje se sujeta con cadenas tensadas, como en un tanque, porque el más mínimo desplazamiento, y los daños son millonarios. Viaja lentamente, con luces de advertencia, a veces de noche para no bloquear las carreteras. En el lugar, la elevación. Centímetro a centímetro, porque el chasis ya está esperando. El montaje es precisión. Todo debe encajar a la micra, porque tal masa no da una segunda oportunidad. Y ahí está, el eje instalado. Pero tan pronto como se ponga en marcha la turbina, comenzará a hacer girar el mundo. $50 millones. Eso es lo que puede costar un solo cable. No una grúa, ni un barco, ni una plataforma de perforación. Solo el cable. Pero no es una simple cuerda. Es parte de un sistema increíblemente complejo, del que dependen vidas humanas, cientos de toneladas de carga y proyectos multimillonarios. Hoy te voy a mostrar cómo se crean estos gigantes, de metal, precisión y tensión. ¿Estás listo? Nos adentramos tras bastidores en la producción de cables de ultra alta resistencia. Se utilizan en grúas marítimas para levantar módulos en plataformas petrolíferas, en la minería para instalar turbinas eólicas en medio del océano, en la construcción de puentes y rascacielos. El material principal con el que se fabrican los cables de ultra alta resistencia es el acero al carbono de alta aleación. Pero no un acero cualquiera, sino uno modificado y mejorado con aleaciones. En su composición se añade cromo, níquel, a veces molibdeno. Todo depende del propósito del cable. Por ejemplo, el cromo aumenta la resistencia a la corrosión y el níquel añade resistencia y plasticidad. Estos aditivos convierten el metal en una verdadera armadura de ingeniería, capaz de soportar cargas extremas, cambios de temperatura, la humedad del mar e incluso el envejecimiento mecánico. Pero para que este acero esté listo para el trenzado, primero se prepara en forma de alambres. En la primera etapa, el laminado. Las piezas de acero en bruto se pasan por rodillos, reduciendo gradualmente su diámetro hasta el tamaño exacto. Luego llega el momento del templado térmico. El alambre se calienta a temperaturas muy altas y se enfría bruscamente para darle la estructura necesaria. Este proceso hace que el acero sea a la vez duro y elástico. El siguiente paso es el recubrimiento. Se elige según las condiciones de operación: galvanizado para proteger contra la corrosión o una cubierta de polímero para trabajar en ambientes agresivos, por ejemplo, en agua de mar. Y aún después de todos estos procedimientos, todavía no es un hilo terminado. Luego viene la calibración por computadora. Cada alambre es revisado por máquinas de alta precisión. Miden no solo el diámetro hasta la micra, sino también microcurvaturas, tensión, simetría. Imagina que incluso una desviación de 1/100ª de milímetro puede ser crítica, porque luego miles de estos hilos se unirán en un solo cable. Un solo segmento débil se convierte en un punto de rotura potencial. Y si el cable se rompe bajo carga, eso no significa solo una avería, sino pérdidas millonarias, la detención de una obra o incluso una amenaza para la vida de las personas. Después de la calibración, cuando cada hilo metálico ha pasado por el tratamiento térmico, la verificación y el recubrimiento, comienza una de las etapas más espectaculares: el trenzado del cable. Y no es simplemente enrollar los alambres juntos. Es un sistema matemáticamente calculado de tensión, ángulo e interacción de cientos de elementos. La base de cada cable es el núcleo. Puede ser de acero u orgánico, dependiendo de su propósito. Es alrededor de él que se colocan en capas espirales de alambres de acero. En cada capa hay decenas o incluso cientos de alambres, y todos ellos se entrelazan en un orden estricto. El objetivo principal es distribuir uniformemente la carga por toda la longitud
y evitar puntos débiles. Cada cable tiene su propia configuración, ángulo de torsión, número de capas, forma del perfil. Para la flexibilidad, se utilizan más hilos delgados. Para la rigidez, menos, pero más gruesos. Por ejemplo, un cable para levantar equipos de perforación debe soportar no solo la tracción, sino también la torsión, por lo que su diseño es mucho más complejo. El trenzado se realiza en gigantescas máquinas tipo carrusel. Giran lentamente, mientras tiran de los hilos desde decenas de bobinas. Una de estas máquinas puede ensamblar un cable de más de 100 metros de longitud. Al mismo tiempo, cada hilo se tensa con una fuerza definida con precisión. Un sistema automático regula esta tensión en tiempo real. Si un solo hilo está torcido, demasiado tenso o, por el contrario, flojo, el cable puede perder resistencia o no pasar la certificación. Todo el trenzado va acompañado de una monitorización continua. Los sensores registran incluso las vibraciones. En caso de fallo, la máquina se detiene. El control humano aquí es mínimo. Los especialistas solo supervisan la sincronización general e intervienen en caso de situaciones de emergencia. Es interesante que algunos cables tienen una estructura combinada. Una capa exterior con aislamiento de polímero o un recubrimiento ignífugo, y en el interior almas metálicas con diferentes propiedades. Estos cables se utilizan en grúas de bomberos, equipos militares o incluso plataformas espaciales. Cuando el trenzado está completo, el cable aún no se considera listo para trabajar. Por delante, una de las etapas más responsables, las pruebas y la certificación. Aquí se determina lo principal, si soportará aquello para lo que fue creado o no. El primer tipo de prueba es la de rotura. El cable se sujeta entre dos gigantescas mordazas hidráulicas y luego se empieza a tirar lentamente con una fuerza increíble. No hablamos de toneladas, sino de cientos de toneladas de carga que aumentan gradualmente. El objetivo es determinar el límite máximo de resistencia. Idealmente, el cable debe soportar de 3 a 5 veces más fuerza de la que tendrá que soportar en condiciones reales. Pero soportar la carga no es suficiente. Se necesita también una prueba de fatiga. El cable se tensa y se afloja repetidamente, imitando los ciclos de trabajo reales, por ejemplo, en una grúa de construcción o una plataforma de perforación. Durante cientos de estos ciclos, se estudia si aparecen microfisuras, deformaciones o cambios en la estructura. Por separado, se realizan pruebas de torsión. El cable se fija y se somete a rotación. Esto es importante para los modelos que trabajan en suspensiones o donde el vector de fuerza cambia constantemente. Si el cable se desenrolla, se deshilacha o se rompe por dentro, es un defecto. Otra etapa críticamente importante son las pruebas ambientales. El cable se sumerge en agua salada, se enfría a menos 40 grados Celsius o, por el contrario, se calienta a 100 grados. Algunos pasan pruebas de resistencia a la radiación ultravioleta, a productos químicos o incluso al fuego. Porque en el caso de las grúas marinas o las minas, las condiciones de operación son extremas. Y después de todo esto, solo algunos cables reciben certificados de nivel internacional. Por ejemplo, The Lloyd's Register o Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd. Estos documentos certifican que el cable puede usarse en la construcción naval, en plataformas petrolíferas o en la industria de defensa. En cada cable hay un número individual, vinculado a los protocolos de prueba. En algunos casos, incluso se indica la genealogía, es decir, de qué planta metalúrgica proviene el acero de cada hilo. Cuando el cable ha pasado todas las pruebas, se enrolla en enormes bobinas, de 20, 50 o incluso 100 metros, y se transporta en plataformas especiales. Una de estas bobinas pesa varias toneladas. En el lugar, el cable se monta con precisión milimétrica, con grúas hidráulicas, sistemas de nivelación y especialistas que supervisan cada paso. Solo después de la verificación final, el cable entra en servicio y comienza a trabajar donde no se permiten errores. Cada año en el mundo, la industria del vidrio transforma montañas de arena en más de 150 millones de toneladas de productos cristalinos.
Imaginen una ciudad entera, construida solo con el vidrio producido en un único año. Desde las ventanas que nos aíslan del exterior y llenan de luz nuestros espacios, hasta las delicadas fibras ópticas que transmiten información a la velocidad de la luz, el vidrio es un material fundamental en nuestra civilización. Pero, ¿cómo logramos convertir algo tan común como la arena en objetos de tal pureza, resistencia y versatilidad? Hoy nos embarcaremos en un viaje al corazón de una fábrica de vidrio, donde seremos testigos de una asombrosa alquimia moderna, un proceso donde la ciencia y el ingenio convierten lo ordinario en extraordinario. El viaje del vidrio comienza con una selección rigurosa de sus ingredientes mágicos, una receta perfeccionada a lo largo de milenios. El componente principal, representando entre el 70% y el 75% de la mezcla, es la arena de sílice. Pero no cualquier arena sirve. Se necesita cuarzo de una pureza excepcional, superior al 99%, para evitar coloraciones indeseadas. Esta arena se extrae de canteras especializadas y se procesa hasta obtener un grano fino y uniforme. Junto a ella, el carbonato de sodio, o sosa cáustica, juega un papel crucial como fundente, disminuyendo la temperatura de fusión de la arena desde unos abrasadores 2300 grados Celsius a unos más manejables 1500 grados Celsius, lo que supone un ahorro energético considerable. El tercer pilar es la caliza, carbonato de calcio, que confiere al vidrio su estabilidad química, evitando que se disuelva en agua, y le otorga durabilidad y brillo. A esta tríada fundamental se le suele añadir vidrio reciclado, conocido como cullet o casco, que no solo es un gesto ecológico vital, sino que también facilita la fusión y reduce aún más el consumo energético. Una vez que estas materias primas llegan a la planta, se almacenan en imponentes silos, como si fueran los tesoros de un gigante. Aquí, la precisión es la palabra clave. Cada ingrediente se pesa con una exactitud casi nanotecnológica mediante sistemas automatizados y computarizados, asegurando que las proporciones de la receta sean perfectas. Esta mezcla, llamada batch o composición, es luego transportada a enormes mezcladoras industriales. Dentro de estas máquinas, los diferentes polvos se agitan y combinan hasta lograr una homogeneidad absoluta, un polvo fino y uniforme listo para el siguiente y más candente paso. Es también en esta etapa donde, si se busca crear vidrio de colores, se incorporan pequeñas pero potentes cantidades de óxidos metálicos, el óxido de cobalto para azules profundos, el óxido de cromo para verdes esmeralda, el selenio para rojos vibrantes, o incluso oro para tonalidades rubí. El corazón ardiente de la fábrica es, sin duda, el horno de fusión. Estas no son simples fogatas, son colosos de ingeniería, revestidos con ladrillos refractarios capaces de soportar temperaturas extremas, que pueden operar continuamente durante una década o más. La mezcla o batch se introduce de forma constante por un extremo del horno, que puede llegar a medir decenas de metros de largo. En su interior, la temperatura alcanza niveles infernales, entre 1500 y 1600 grados Celsius, superando la temperatura de la lava volcánica. Bajo este calor implacable, los componentes del batch comienzan a fundirse, a reaccionar químicamente entre sí, burbujeando intensamente mientras los gases atrapados se liberan. Este proceso, que incluye la fusión, la afinación, eliminación de burbujas y la homogeneización, puede durar entre 24 y 50 horas, asegurando que el vidrio fundido alcance una consistencia uniforme y una pureza óptima. El resultado es un mar de vidrio líquido, incandescente y viscoso, como miel dorada al rojo vivo, listo para ser domado y moldeado.
Una vez que el vidrio ha alcanzado el estado líquido perfecto, comienza la fascinante etapa de formación. Para la producción de vidrio plano, el que encontramos en ventanas, espejos o mesas, el método predominante es el revolucionario proceso float o de flotación. Inventado en la década de 1950, este proceso consiste en verter el vidrio fundido desde el horno, en una cinta continua y controlada, sobre un gran baño de estaño líquido mantenido a una temperatura precisa en una atmósfera inerte para prevenir la oxidación. Dado que el vidrio es menos denso que el estaño, flota sobre él, extendiéndose de manera natural por la gravedad y la tensión superficial. Esto crea una lámina de vidrio con un paralelismo perfecto entre sus caras y una superficie tan lisa que no requiere ningún pulido posterior. El grosor de esta lámina, que puede ir desde finísimas hojas de menos de 1 milímetro hasta robustas placas de más de 2 centímetros, se controla con precisión ajustando la velocidad a la que se extrae la cinta de vidrio del baño de estaño. Para dar vida a la infinidad de botellas, frascos, vasos y otros recipientes huecos, la industria recurre a sofisticadas máquinas de moldeo. La técnica más extendida es la de soplado-soplado o prensado-soplado, realizada en máquinas IS, Individual Section, que son verdaderos prodigios de la automatización. Una cantidad exacta de vidrio fundido, llamada gota, o gob en inglés, a una temperatura de unos 1100 grados Celsius, se corta y se introduce en un primer molde, el molde preparador. Aquí, mediante un soplo de aire comprimido o la acción de un émbolo, se forma una preforma hueca inicial. Esta preforma, aún al rojo vivo y maleable, se transfiere rápidamente a un segundo molde, el molde terminador, que tiene la forma final del envase. Otro golpe de aire expande la preforma contra las paredes del molde, solidificándola en su forma definitiva. Estas máquinas pueden tener múltiples secciones, operando simultáneamente, capaces de producir hasta 700 envases por minuto. Es un ballet mecánico de alta precisión y velocidad. Independientemente de su método de formación, el vidrio recién moldeado, ya sea una lámina continua o una botella individual, está a una temperatura muy elevada y, crucialmente, contiene tensiones internas significativas, debido al enfriamiento desigual entre su superficie y su núcleo. Si se dejara enfriar al aire libre sin control, estas tensiones lo harían extremadamente frágil, propenso a romperse ante el más mínimo golpe o cambio brusco de temperatura. Para evitarlo, y para dotar al vidrio de su característica resistencia, es imprescindible someterlo al proceso de recocido, annealing. El vidrio viaja lentamente, sobre rodillos o cintas transportadoras, a través de un largo horno túnel llamado layer, o archa de recocido. Dentro de este túnel, que puede extenderse por cientos de metros, la temperatura se controla con una precisión exquisita. Primero, el vidrio se recalienta ligeramente para igualar su temperatura interna y externa, y luego se enfría de manera muy gradual y controlada, un proceso que puede durar varias horas. Este enfriamiento paulatino permite que la estructura molecular del vidrio se organice y se relaje, eliminando las tensiones internas y confiriéndole la estabilidad y la resistencia que conocemos. Una vez que el vidrio emerge del layer, ya frío, estable y libre de tensiones, está listo para las etapas finales de acabado y un riguroso control de calidad. Las enormes láminas de vidrio flotado se cortan a medida utilizando ruedas de carburo de tungsteno o discos de diamante, a menudo guiadas por láser para una precisión impecable. Los bordes pueden ser pulidos o biselados para mejorar la seguridad y la estética. A continuación, cada pieza, sea una lámina o un envase, se somete a una inspección exhaustiva. Modernos sistemas de visión artificial
Equipados con cámaras de alta resolución y sensores láser, escudriñan la superficie y el interior del vidrio en busca del más mínimo defecto. Burbujas, inclusiones, distorsiones ópticas, variaciones de espesor o cualquier otra imperfección. Cualquier producto que no alcance los estrictos estándares de calidad es inmediatamente apartado y devuelto al inicio del ciclo, para ser reciclado como cullet. Muchos productos de vidrio reciben tratamientos adicionales. El templado, por ejemplo, consiste en recalentar el vidrio y enfriarlo bruscamente con aire para aumentar drásticamente su resistencia hasta 5 veces más, haciéndolo ideal para puertas de ducha, mesas o lunas laterales de automóviles. Otros vidrios se recubren con finas capas metálicas para crear espejos o vidrios de control solar que reflejan el calor. Y así culmina este extraordinario viaje. Lo que empezó como simples granos de arena se ha transformado a través de un intrincado proceso de calor extremo, precisión mecánica y control científico, en un material que define gran parte de nuestro entorno construido y tecnológico. Desde las humildes botellas que conservan nuestros alimentos hasta los sofisticados paneles de vidrio que revisten los rascacielos más altos del mundo, el vidrio es un testimonio del ingenio humano. Y quizás su cualidad más admirable en la era moderna es su infinita reciclabilidad. El vidrio puede ser fundido y reformado una y otra vez, sin perder jamás su pureza ni sus propiedades. Cada vez que depositamos una botella en el contenedor de reciclaje, estamos contribuyendo a un ciclo virtuoso que ahorra materias primas vírgenes, reduce drásticamente el consumo de energía en la producción, hasta un 30%, y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. El vidrio no es solo un material transparente a la luz, sino también un brillante ejemplo de cómo la industria puede avanzar hacia un futuro más sostenible. La próxima vez que sostengas un objeto de vidrio, tómate un momento para apreciar la increíble odisea de su creación. Imagínate esto. Cada año, en el mundo, se producen más de 20 millones de toneladas de alambre de cobre. Eso es más que el peso de 300 pirámides de Keops. Pero, ¿de dónde sale todo ese cobre? ¿Cómo, a partir de cátodos enormes y pesados, se crea un alambre delgado y flexible que conduce la electricidad en nuestras casas? Hoy vamos a echar un vistazo, detrás de bastidores, a este proceso fascinante. Desde las minas, donde se extrae el mineral, hasta los hornos ardientes, donde el cobre se funde y se transforma en un metal brillante. Prepárense para un viaje donde la temperatura alcanza los 1000 grados Celsius. Y una sola barra de cobre puede pesar más que un oso. Para que te hagas una idea, 500 kilogramos es un oso muy grande. Y las barras de cobre pueden pesar desde 536 hasta 3.376 kilogramos. ¿Qué tal esas matemáticas? Todo esto es porque el cobre es muy pesado. Todo comienza con la extracción del mineral de cobre en minas o canteras a cielo abierto. El mineral se tritura, se enriquece y llega a la planta metalúrgica. Allí, se funde para obtener el llamado cobre blister o cobre negro, que contiene impurezas. Para obtener cobre puro, se vuelve a fundir y se purifica mediante electrólisis. El cobre se disuelve en ácido y luego se deposita en placas metálicas especiales, los cátodos. Son precisamente estas placas las que se llaman cátodos de cobre. Tienen forma rectangular, un grosor de varios centímetros y un peso de cientos de kilogramos. Los cátodos se empaquetan en pilas, se atan con cinta metálica o se embalan en paletas especiales de madera. Luego se cargan en grandes camiones, vagones de tren o contenedores para transporte marítimo. Todo depende de la distancia y la ubicación de la fábrica.
Las grandes plantas de cobre suelen estar lejos de las fábricas de alambre, por lo que el transporte puede tardar días o incluso semanas. En la fábrica, los cátodos se descargan con grúas o montacargas, se desempaquetan y se envían para su posterior procesamiento, refundición y trefilado para convertirlos en alambre. Los cátodos son prácticamente cobre puro, es decir, su contenido de cobre es del 99,99%, lo que asegura una alta calidad del futuro alambre. Son cómodos para transportar y procesar. Es a partir de estas placas que comienza el camino de cualquier alambre de cobre que ves en el cableado eléctrico, en los electrodomésticos o en las centrales eléctricas. Cuando los cátodos de cobre llegan a la fábrica de alambre, su viaje apenas comienza. Las grandes placas rectangulares de cobre puro se trasladan con cuidado, usando grúas o montacargas, a un horno de fundición gigante especial. Es un verdadero coloso con paredes gruesas, capaz de soportar temperaturas extremas. Tan pronto como se cierran las puertas del horno, comienza la etapa más caliente, la fusión del cobre. La temperatura en el horno alcanza más de 1000 grados Celsius. Eso es 10 veces más que el horno doméstico más caliente. Para comparar, en un horno convencional, el máximo es de unos 250 grados Celsius, pero aquí es un verdadero infierno metalúrgico. Los cátodos se calientan gradualmente y el cobre sólido comienza a derretirse, cambiando su estructura. De placas masivas y pesadas se transforma en un líquido brillante y resplandeciente, parecido a lava incandescente o vidrio dorado. Corrientes de cobre líquido se mueven dentro del horno, cambiando de color desde el rojo al naranja e incluso al blanco. Es un espectáculo increíble. En este momento, es muy importante que no entren impurezas en el cobre, por lo que el proceso de fusión se controla estrictamente. Los ingenieros supervisan constantemente la temperatura, la presión y la pureza de la atmósfera en el horno. Si es necesario, añaden sustancias especiales, los fundentes, para eliminar las impurezas residuales y la escoria. Cuando toda la masa de cobre se funde hasta alcanzar un estado perfectamente homogéneo, se prepara para la siguiente etapa, la colada. Es a partir de esta lava de cobre incandescente que luego nacerá el nuevo alambre, que conducirá la electricidad en tu casa o en la fábrica. El cobre líquido se vierte en moldes especiales, obteniendo barras de cobre gruesas, las alambrones. Una de estas barras puede pesar varios cientos de kilogramos y tener el grosor de una muñeca humana. Ahora empieza lo más interesante. Las máquinas tiran de estas barras a través de orificios de diferentes diámetros, reduciendo gradualmente su grosor. Imagínate, una barra gruesa se convierte en un alambre delgado, con un grosor inferior a 1 milímetro, para obtener el alambre eléctrico común. El cobre puede pasar por 20 o 30 orificios diferentes. Después de que el cobre fundido se convierte en alambre delgado, llega una de las etapas más importantes, el enfriamiento. Tan pronto como el alambre caliente sale del último orificio de la máquina de trefilado, se le vierte agua fría inmediatamente. Esto es necesario para que el cobre se solidifique rápidamente y adquiera la resistencia y flexibilidad necesarias. El agua chisporrotea y humea al tocar el cobre aún tibio, y el propio alambre se enfría al instante al tacto. Luego, el alambre se enrolla automáticamente en bobinas enormes, carretes con un diámetro de varios metros. Parecen ovillos gigantes de hilo, pero en lugar de lana, cobre puro. Una de estas bobinas puede contener kilómetros de alambre. Para que te hagas una idea, si tomaras este alambre y lo desenrollaras, podrías rodear un campo de fútbol más de 60 veces por su perímetro. Las bobinas listas se transportan más lejos, a fábricas donde, a partir del alambre de cobre, se fabrican cables,
cableado eléctrico y componentes para electrónica. En un año, en el mundo, se producen más de 20 millones de toneladas de alambre de cobre. Con 1 kilogramo de cobre se pueden hacer unos 40 metros de alambre estándar. Impresionante, ¿verdad? El alambre de cobre es tan flexible y resistente que incluso se usa para hacer cuerdas de instrumentos musicales. Cuando el alambre de cobre ya se ha enfriado y enrollado en grandes bobinas, todavía no está listo para usarse en casa o en la industria. Para que el alambre pueda conducir electricidad de forma segura y no representar un peligro para las personas, se recubre obligatoriamente con aislamiento, una capa especial de plástico. Para ello, en la fábrica se utilizan máquinas modernas automatizadas. El proceso de aplicación del aislamiento es muy parecido a cómo se exprime la pasta de dientes de un tubo. El alambre de cobre se alimenta continuamente desde la bobina a un dispositivo especial, el extrusor. Dentro del extrusor hay gránulos de plástico, generalmente polietileno o policloruro de vinilo. Estos se calientan a alta temperatura hasta que se vuelven blandos y viscosos, como una masa. Luego, este plástico fundido se empuja a presión a través de una boquilla anular, por cuyo interior pasa el alambre. Como resultado, se forma una capa de plástico uniforme y lisa sobre el alambre. El color del aislamiento puede ser cualquiera, desde el clásico negro o blanco hasta amarillo brillante, azul o verde. La elección del color depende del propósito del cable y de las normas de seguridad. Tan pronto como el alambre sale del extrusor, pasa por un baño de agua fría o por rodillos de enfriamiento especiales. Esto es necesario para que el aislamiento se endurezca rápidamente y adquiera resistencia. Luego, un sistema controla automáticamente el grosor del recubrimiento y verifica que no haya defectos, porque incluso la más mínima grieta o burbuja puede causar un cortocircuito. El alambre aislado terminado se enrolla nuevamente en bobinas o rollos. Se etiqueta con la información necesaria sobre el fabricante, el voltaje y otras características. Ahora está listo para ser transportado a almacenes, tiendas o directamente a los clientes. Así es como el alambre de cobre recibe su capa protectora final, que lo hace seguro y cómodo de usar en cualquier aparato eléctrico, desde una bombilla en un apartamento hasta complejas instalaciones industriales.